Isaías vio al Dios del universo, escuchó la voz del cielo, profetizó el nacimiento de Jesús siglos antes, pero su final fue tan oscuro que casi nadie se atreve a contarlo. Quédate hasta el final, porque el martirio de Isaías es uno de los secretos más dolorosos y menos conocidos de la Biblia. Isaías no fue un profeta común. Era consejero de reyes, un hombre instruido, culto, con acceso directo al corazón político y espiritual de Jerusalén. Su ministerio comenzó el año que murió el rey Usías, un periodo en el que Judá enfrentaba crisis internas, amenazas extranjeras y una profunda decadencia moral. Y fue en ese escenario donde Isaías tuvo una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa experiencia transformó su vida para siempre. Desde ese día, Isaías se convirtió en la voz que confrontaba a reyes, denunciaba injusticias, exponía la idolatría y anunciaba la llegada de un Mesías que cambiaría la historia. Su mensaje no era suave, era fuego puro. Y aunque durante mucho tiempo fue escuchado, la llegada de un nuevo rey cambió todo. Manasés. Manasés se convirtió en uno de los reyes más perversos de Judá. Trajo ídolos, asesinó inocentes, llenó Jerusalén de sangre, se opuso a todo lo santo. Y en ese ambiente, la voz de Isaías se convirtió en una amenaza. El profeta que antes era honrado, empezó a ser odiado. Sus palabras eran cortes profundas en la conciencia del rey. Y cada profecía que hablaba contra la idolatría provocaba más ira. Isaías sabía que estaba en peligro, pero no cayó. Su misión era hablar incluso si su voz era lo último que quedaba de él. Este primer bloque nos muestra quién era Isaías antes de su final. Un hombre que vivió viendo lo invisible. Si este bloque te atrapó, el segundo revelará cómo la tensión entre Isaías y Manasés llegó a un punto sin retorno. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y gobernó durante más de 5 décadas. Pero su larga vida no fue señal de bendición, sino de una paciencia divina que muchos no comprendieron. La Biblia dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, superando incluso a las naciones paganas que Dios había expulsado. Construyó altares a los Baales, levantó imágenes dentro del mismo templo, consultó espíritus, practicó hechicería e incluso sacrificó a uno de sus hijos al dios Moloc. En medio de tanta oscuridad, Isaías se convirtió en una luz que Manasés quería apagar. El rey no solo rechazó las palabras del profeta, las odió. Cada vez que Isaías hablaba juicio, el rey lo tomaba como desafío personal. Y cuando Isaías anunció que una nación extranjera vendría a destruir Jerusalén si no se arrepentían, Manasés lo vio como traición. De acuerdo con tradiciones judías antiguas, Manasés ordenó perseguir a Isaías. El profeta huyó, pero fue encontrado. La tradición más antigua afirma que Isaías se escondió dentro de un árbol hueco. Y cuando los soldados lo hallaron, Manasés dio una orden brutal: cerrarlo en 2 dentro del árbol. Esa sentencia no aparece directamente en la Biblia, pero sí aparece en documentos del siglo I, como la ascensión de Isaías, y Hebreos 11:37 menciona a hombres cerrados. Isaías habría sido uno de ellos. Su muerte no fue solo crueldad, fue un símbolo del rechazo total de Judá a la voz de Dios. El tercer bloque revelará cómo ese martirio fue recordado durante siglos como un eco del juicio que vendría sobre Jerusalén. El relato más detallado de la muerte de Isaías aparece en La Ascensión de Isaías, un texto judío del siglo I, respetado por los primeros cristianos. En él se describe que Isaías fue apresado y llevado ante el rey. Al verlo, Manasés lo acusó de blasfemia, de conspiración y de sembrar temor entre el pueblo. Isaías no se defendió, solo dijo: «He hablado lo que el Señor me ha mostrado». Esa frase encendió la furia del rey. Según el texto, Isaías fue colocado dentro de un árbol hueco para ser ejecutado sin derramar sangre delante del pueblo. La imagen es escalofriante. Un profeta encerrado en silencio, rodeado de oscuridad, escuchando cómo los soldados afilaban una enorme sierra de hierro.
La tradición afirma que comenzaron desde los pies y avanzaron lentamente hacia arriba, evitando tocar su boca para que no maldijera al rey. Pero Isaías no gritó, no protestó. Murió en silencio, como un sacrificio vivo. Hebreos 11:37 parece confirmar esta historia al mencionar que algunos fueron cerrados en dos. Los primeros cristianos afirmaban que este versículo se refería directamente a Isaías. Su muerte se convirtió en una advertencia para generaciones. Cuando un pueblo rechaza la voz profética, se dirige hacia su propia ruina. Y fue exactamente lo que ocurrió. Décadas después, la profecía de destrucción se cumplió cuando los asirios y luego los babilonios arrasaron Jerusalén. Isaías había muerto, pero sus palabras vivieron para ver el juicio que anunció. El cuarto bloque revelará por qué este final oscuro también es un mensaje de esperanza y persistencia en la fe. La muerte brutal de Isaías parecía destinada al olvido. El rey Manasés quería borrar su nombre, su voz y su influencia. Pero lo que intentó destruir se convirtió en uno de los legados proféticos más poderosos de toda la historia. Los escritos de Isaías sobrevivieron siglos. Sus palabras sobre el Mesías, por sus heridas fuimos sanados, cambiaron el mundo. Sus visiones sobre la gloria de Dios inspiraron al pueblo incluso en los peores tiempos, y su martirio se transformó en una advertencia eterna. Nadie puede silenciar la verdad de Dios. Lo más impresionante es cómo Jesús mismo citó a Isaías una y otra vez, validando su autoridad. Incluso los apóstoles vieron en Isaías un profeta adelantado a su tiempo. El hombre que murió cerrado en dos terminó influenciando más generaciones que cualquier rey que intentó destruirlo. Las naciones cayeron, los imperios desaparecieron, pero la voz de Isaías sigue hablándose en templos, hogares y corazones. Su muerte nos enseña 3 lecciones poderosas. La verdad incomoda, la obediencia cuesta, y la fidelidad siempre deja huellas eternas. Isaías murió en silencio, pero su mensaje sigue gritando a través de los siglos. Si este episodio te tocó, suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia. Comenta "Quiero aprender de Isaías" y comparte este video para que más personas descubran la historia oculta detrás de uno de los profetas más grandes de todos los tiempos.